Bueno, estamos con Patricio Escobar. Patricio Escobar tiene varias particularidades. Una de esas es que es sociólogo y además economista. Y este caballero se dedica a la academia fundamentalmente, ha sido profesor de la Universidad de Chile, ha sido profesor de la Universidad de Arcis, también fuiste director de la Escuela de Economía de la Universidad de Arcis, ¿cierto? Un par de años, 3 años. 4 años. 4 años. Y actualmente se desempeña como académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y Pato es una persona que tiene una opinión sobre los temas sociales, sobre los temas económicos, y lo hemos querido entrevistar en esta oportunidad para el proyecto de coyuntura de análisis político sindical de FES y la Fundación Fiel. ¿Ah? Entonces, quisiéramos partir preguntándole a Patricio, pidiéndole que nos hiciera una aproximación, una caracterización del trabajo en Chile. ¿Cómo es el trabajo en Chile, Patricio? ¿Tú lo podrías caracterizar? ¿En qué trabaja la gente en Chile? ¿Cuáles son sus características más cualitativas también? Si nos pudieras dar algunos elementos como para hacer una imagen de cómo opera el mercado del trabajo, dirías tú, en el Chile de hoy. Yo creo que es interesante el tema, cuando me lo planteaba recién, trataba de imaginar cómo seccionar este animal que sería el mundo del trabajo. Y hay muchos cortes posibles, pero al mismo tiempo yo creo que es reflejo de una modernización muy acelerada que hemos tenido en las últimas décadas. Si nosotros hemos tratado de contestar esta pregunta, cuando se inició la transición con el fin de la dictadura, tendríamos que haber descrito un mercado del trabajo muy distinto al que tenemos hoy día. Y una razón de esa transformación está vinculada con el aumento del ingreso per cápita. Nosotros a principios de los años 90 heredamos un mercado del trabajo caracterizado por empleos que se definían como precarios. El concepto que trabajamos durante los años 80 era la idea de la precariedad del empleo. ¿Qué significaba eso? Básicamente que las relaciones contractuales eran informales, que la seguridad social estaba ausente en la mayor parte de las relaciones laborales. Pero no solo había una precariedad del aspecto formal del empleo, sino que además también había una precariedad del trabajo. ¿Qué significa esto? Que el hacer de las personas estaba sujeto a un conjunto de variables que no controlaban. O sea, las condiciones de trabajo eran deficientes, las personas estaban sujetas al arbitrio del capital en el trabajo, muchas veces no podían definir ni siquiera sus mínimas condiciones de contratación o de relaciones de dependencia. Entonces teníamos un mundo muy amplio de personas que se desenvolvían dentro de la categoría de cuenta propia, trabajadores informales, diversas categorías de empleo y de trabajo que eran deficitarias. De allí posteriormente la OIT, en la década posterior, acuña este concepto del trabajo decente para intentar acercarse a lo que debiera ser un estándar mínimo vinculado con el hacer productivo de las personas y sus condiciones de contratación, que sería el empleo. Entonces, cuando me hacía esa pregunta, claro, tendía a pensar que 25 años después, efectivamente las condiciones del mercado del trabajo, las condiciones del mundo del trabajo han cambiado muchísimo. Hoy día tenemos preferentemente un tipo de trabajo más bien formal. Lo que crece más en los últimos años, probablemente en los últimos 10 años, ha sido el trabajo asalariado. O sea, personas que entran en una relación de dependencia con otro y que están sujetos a relación contractual. Eso es novedoso. En ese sentido, nuestro mercado del trabajo ha tenido un desempeño positivo. Ahora, simultáneamente, hay condiciones laborales globales que se derivan de las características de nuestra sociedad. Nosotros tenemos un tipo de construcción de modelo de desarrollo, de construcción de sociedad, que posee un conjunto de falencias bien complejas que nos hacen como ciudadanos ser sujetos muy precarios, sujetos muy falentes de muchos ámbitos. Vivimos con una estructura de consumo que es un tanto artificial y la mantenemos a partir de grados de endeudamiento muy altos, lo cual a su vez condiciona nuestra dependencia respecto al empleo. Cuando perdemos los empleos, en realidad perdemos mucho de la calidad de vida que tenemos anteriormente, porque depende en gran medida el sostenimiento de esa calidad de vida del pago regular
de las cuentas del crédito, de las cuentas de las casas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, observamos una condición social que es preocupante y que condiciona la manera como nos acercamos al mundo del trabajo. Nosotros dependemos fuertemente de mantener niveles de ocupación permanente bastante altos. De lo contrario, nos sumimos en condiciones de descomposición fuerte de la sociedad. Ahora, si empezáramos a tratar de destazar este animal que sería el mundo del trabajo, podríamos hacer cortes que se vincularan con lo que acabo de señalar. El trabajador del mercado del trabajo hoy día tiene un fuerte componente de trabajo asalariado, formal. Y eso significa que son personas que tienen seguridad social, ¿ya? Otra historia distinta es qué va a pasar con estas personas cuando termine su vida laboral. Sabemos por los antecedentes que existen respecto a los sistemas de pensiones que la tasa de reemplazo que vamos a tener de ingreso una vez que jubilemos va a ser extremadamente deficitaria respecto a lo que necesitamos para vivir. Peor aún es el caso de las personas que hoy día están a 5 a 10 años de jubilarse o están cerca de jubilarse. Ellos definitivamente no van a tener una pensión que les permita no ser pobres. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores más jóvenes? Probablemente, si no cambia el sistema, van a enfrentar un futuro muy similar. Pero, en definitiva, si uno dijera ¿qué es mejor? ¿Tener trabajos informales o trabajos formales? Es mejor tener trabajos formales, ¿ya? Y eso ha mejorado en Chile en las últimas décadas. Entonces, un corte inicial podría decirnos que el mercado del trabajo ha mejorado en el último tiempo. Si uno quisiera hacer un corte estructural, por ejemplo, decir, bueno, ¿en qué cosa trabaja la gente? ¿En qué lugar está? Debiéramos pensar básicamente en el ámbito de los servicios. El ámbito de los servicios debe rondar fácilmente el 70, el 74, 75% de todos los ocupados. Comercio, servicios personales, etc. Entonces, tenemos un mercado del trabajo, un mundo del trabajo que está compuesto de personas que trabajan en el sector terciario de la economía. Estaría seguido por personas que se desenvuelven en el ámbito de la manufactura. Y finalmente tendríamos personas que se desenvuelven en el ámbito de los recursos naturales, que si bien son el mayor componente del Producto Interno, demandan poco trabajo. O sea, cuando pensamos el desarrollo de la minería, el crecimiento de la minería o conceptualizar la minería en el desarrollo nacional, tenemos que pensar que eso no demanda más del 2% de la fuerza de trabajo. Entonces, claro, el desarrollo que tiene este sector no tiene un correlato directo en lo que pasa en el resto de la sociedad. No es si pensáramos, por ejemplo, en la construcción. Lo que pasa con la construcción inmediatamente se refleja en un conjunto de otros sectores productivos. Entonces, ese sería como el perfil de dónde trabaja la gente. Servicio, manufactura y recursos naturales. En ese sentido, otros cortes posibles se podrían hacer desde el punto de vista demográfico. ¿Cuáles son los estratos etarios que se desenvuelven en el mercado del trabajo? Yo creo que el mercado del trabajo refleja la característica de la población. Si uno pensara de cuál es la edad promedio de un trabajador en Chile, ¿dónde está? Si uno quisiera, por ejemplo, construir el arquetipo del trabajador chileno para compararlo con otros, tendríamos que decir que nuestro trabajador debiera rondar los 35, 37 años, desenvolverse gran parte de su jornada en los servicios, ser hombre preferentemente. La participación femenina todavía está por debajo de lo esperable para la media de los países con los cuales nos comparamos habitualmente. Y desenvolverse en esas condiciones, tener enseñanza media completa, probablemente algún tipo de educación superior. Ese sería como el arquetipo. Nosotros somos una población que ha hecho la transición demográfica hace muchos años, entonces ya comenzamos a envejecernos fuertemente. La única posibilidad de que cambie ese perfil es a través de las migraciones. Pero de modo autónomo no debiéramos retornar a patrones de otro tipo. ¿Cómo sería otro corte? Un corte de género, que recién lo mencionábamos. Una parte importante de las mujeres que se encuentran hoy día insertas en el mercado del trabajo son jefas de hogar, que por obligación se ven en la necesidad de incorporarse al mercado del trabajo. Pero no tenemos infraestructura social que lo apoye, definitivamente. No tenemos cobertura para el desarrollo para todos los niños chicos que existen. No tenemos cobertura de jardín infantil para todas las necesidades que existen. Entonces, un avance importante en eso es lograr esas coberturas para permitir una tasa natural de incorporación y que solo queden fuera aquellas mujeres que desean no participar del mercado del trabajo, no lo necesitan o no quieren. Pero ahí hay una brecha importante por cerrar. Entonces ahí tenemos un déficit.
Uno podría hacer otros distintos cortes sobre el mercado del trabajo, lo que se podría definir como buenos empleos, con jornadas reguladas, etcétera, y lo que podrían ser trabajos más intensivos. Nosotros tenemos una fuerte presencia de trabajo de jornadas largas, jornadas extensas. No tengo el dato exacto, no lo recuerdo, pero había un porcentaje significativo de personas que trabajaban más de 60 horas a la semana. Estamos hablando de personas que están en el borde legal de las horas extraordinarias. Nosotros podemos trabajar 2 horas extraordinarias por día. Entonces, más o menos 60 horas ya es el tope máximo. Pero hay una proporción importante de personas que trabajan 60 horas o más. Y cuando digo importante, digo que bordea el 15%. Entonces, tenemos un mercado del trabajo, un mundo del trabajo que se ha modernizado. Y cuando digo modernizado, ha mejorado en calidad en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo. Pero que arrastra problemas que se vinculan con el tipo de sociedad que ha resultado de este modelo de desarrollo. ¿Qué tal? Bueno, miren, otra manera de abordar también el tema del trabajo es respecto a los desafíos que se están produciendo en una coyuntura política como la que estamos viviendo hoy, al borde de una segunda vuelta electoral. El programa de la nueva mayoría, según uno lee en el diario y se entera por ahí, fue acontecido en materias relativas a las proyecciones en temas laborales. Entonces, yo te quería preguntar, Pato, ¿qué es lo que puede preverse para el año 2014 en materias de el escenario económico que va a enfrentar al nuevo gobierno que viene? Y cómo ese escenario, qué consecuencias va a tener también para el mundo del trabajo. Estoy pensando para el mundo sindical en particular. Yo tengo la impresión que el 2014 o el mundo del trabajo, y focalizando un poco más el 2014, debiera experimentar cambios importantes en lo que viene. Una cosa son los programas políticos electorales. Casi culturalmente estamos acostumbrados a que un programa es una declaración de intenciones cada vez más irrelevante. Está como instalada la idea de que los electores no son personas que lean programas o que les interesen mucho los programas, sino que básicamente nos dejaríamos llevar como ciudadanos, como electores, por las tecnologías disponibles para la comercialización de mercancías, por la publicidad. Entonces la gente votamos por aquellos que nos parecen que son más bonitos, más simpáticos, que tienen mayor acogida, etc. Son más empáticos con las personas. Pero detenernos en los programas es casi irrelevante culturalmente hoy día en las últimas décadas. Ahora, si pensamos lo que son las apuestas programáticas, a pesar de lo que se ha señalado anteriormente, lo que se plantea, por lo menos en el programa de la nueva mayoría, que todo indica que va a ser el gobierno siguiente en el año 2014, en materia laboral, yo encuentro que es extraordinariamente significativo. Hay temas que ni siquiera han estado puestos sobre la mesa en la discusión de lo factible, de lo posible. Estoy pensando, por ejemplo, en el sujeto de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el acto fundante del sindicato. El sindicato nace para intervenir sobre la distribución primaria del ingreso, o sea, la relación capital-trabajo. Y la forma de hacerlo es negociando con la empresa condiciones salariales y laborales. Ahora, se puede obtener mejores salarios a través de diversas vías, trabajando más, por ejemplo. Pero la vía estructural que el sindicato promueve es la negociación colectiva. Y uno de los temas que ha estado presente desde la instalación del plan laboral hace 30 y tantos años ya, es que en el fondo cualquier individuo, cualquier grupo de individuos puede resolver su problema en su relación capital-trabajo directamente con la empresa. Y ahí nacen los grupos negociadores. Y los empresarios han usado los grupos negociadores como un mecanismo multipropósito para intervenir en contra de los sindicatos, para provocar desafección frente a los sindicatos, para mostrar la incapacidad de los sindicatos. Entonces favorecen más los grupos negociadores que la negociación con los sindicatos. Entonces aparece un tema que es extraordinariamente importante, que es la titularidad
del negociador. Eso, si se concreta en la forma de una ley que rija en Chile, daríamos vuelta a un episodio que se cerró en los años 70. En los años 70 teníamos titularidad de los sindicatos. No era concebible un grupo negociador aparte de un sindicato. Y si volviéramos a un modelo como ese, tendríamos la posibilidad de fortalecer a este actor que es necesario en la relación laboral. Hoy día tenemos un sucedáneo de contraparte de los empresarios. Los sindicatos no son capaces de mantener un pulso con la empresa. Finalmente el sindicato, su única herramienta frente a la distribución primaria es la amenaza de la huelga o la huelga, paralizar la producción. En el fondo el empresario siempre tiene que medir el costo de oportunidad, los días paralizados versus el costo del pliego de peticiones. Mientras haya un equilibrio ahí, pueden negociar y pueden establecer los acuerdos que se señalen. Entonces, la titularidad del sindicato para negociar es un tema que yo creo que es totalmente trascendente. Ahora, las personas que han estado en negociaciones colectivas, sea como dirigentes sindicales, como asesores, como lo que sea, saben que una de las características de las negociaciones en Chile es que no cuenta con un piso. Entonces uno se pasa una buena parte del proceso negociador rescatando lo que tenía anteriormente. Y cuando termina ya de rescatar con suerte lo que tenía, prácticamente se acaban los días de discusión. Entonces, un tema que existía en la legislación laboral pre-73 era la ley de piso. Y hoy día está puesto en el programa laboral la idea de reflotar esta iniciativa. Si tuviéramos un mundo, un espacio de negociación colectiva con titularidad de los sindicatos, con ley de piso, el panorama general de la relación capital-trabajo cambiaría radicalmente en Chile. Nos pondría frente a un actor sindical con la capacidad, con la posibilidad de representar mucho más eficazmente los intereses de los trabajadores. Ahí veríamos si efectivamente el actor sindical continúa siendo un sujeto relevante y válido en el mercado del trabajo. Que a propósito de eso, yo sé que tú has estado escribiendo sobre los temas sindicales y sé también que tienes una opinión que es una opinión crítica sobre la posibilidad y capacidad que tiene hoy día el movimiento sindical. Para terminar esta conversación, me gustaría que pudierais abordar algunos elementos de esa vuelta que les has estado dando, Pato, al tema sindical. Yo creo que hay mucha gente que ha discutido hace mucho tiempo, o viene planteando hace mucho tiempo, el problema de la sindicalización, el problema del sindicato como agente, como representante de los intereses de los trabajadores. Y lo viene discutiendo porque llevamos fácilmente en el mundo entero 3 décadas de derrumbe de la sindicalización. Hay casos derrumbe estrepitoso, como el nuestro. Nos pasamos de una tasa de sindicalización cercana al 37% a principios de los 70 a algo que rondea el 11,5-12%. Se hacen diversos ejercicios de cambiar el universo para calcular la tasa de sindicalización, diciendo, bueno, lo que se puede sindicalizar efectivamente, pero, a ver, de todos los trabajadores en Chile, el 12% está sindicalizado. Esa es una realidad. El caso norteamericano, Estados Unidos en 1980 tenía 27% de tasa de sindicalización y hoy día tiene 11%. El caso, a ver, habría que buscar las excepciones a esto. Hay una sola excepción en el mundo que es el caso danés. Y los daneses han incrementado la sindicalización con 4 o 5 puntos en los últimos 30 años. Y se mantienen en torno al 82-88% de sindicalización. El resto del mundo entero ha visto cómo se reduce drásticamente la población afiliada a sindicatos. Entonces, sobre eso han habido muchos analistas que se han preguntado qué es lo que pasa, porque el sindicato hoy día ya no representa a los trabajadores al punto de que estos no se afilian ni llevan a cabo acciones colectivas. ¿Ya? Hay, insisto, mucho análisis, mucho estudio al respecto. Pero continúa presente esta realidad. Cada vez menos las personas participan, menos a largo plazo, de organizaciones de esta naturaleza. Lo que yo estuve analizando, lo que estuve mirando, fue este tema del rol del sindicato. ¿Para qué tenemos sindicato? ¿Para qué sirve el sindicato? El sindicato nace, los sindicatos nacen como una forma cooperativa, de ayuda mutua. La gente se junta para proveerse a sí misma beneficios. Las mutuales hacen eso, las mancomunales se dedican a eso. Viene un cambio importante a principios del siglo XX cuando aparecen las corrientes anarquistas que identifican la contraparte del sindicato en la empresa y en el Estado y promueven acciones directas en contra de estos agentes, Estado, empresa o empresarios. Y de allí nace nuestro sindicalismo al menos.
de esta mixtura entre mancomunales y sociedades de resistencia. Eso le da perfil al sindicalismo chileno. Pero en Chile y en otras partes del mundo, la razón de ser del sindicato es actuar sobre la distribución primaria del ingreso, o sea, sobre la que se produce al interior de la empresa, en la negociación colectiva. Lo que yo estuve mirando era intentar observar a través de algún tipo de parámetro estadístico, finalmente estaba tratando de construir un valor estadístico, cuánto cuesta obtener un beneficio. ¿Qué es lo que significa esto? Entonces traté de reducirlo a la variable mínima, que sería un punto de incremento salarial. ¿Cuánto le cuesta a los trabajadores y al sindicato conseguir un 1% más de salario? Si la herramienta fundamental para actuar sobre la distribución primaria es la huelga o la amenaza de la huelga, lo empecé a medir en días huelga, días paralizados por persona. ¿Ya? Entonces, si tomábamos el primer dato que tenemos, estadístico, porque también las estadísticas laborales son muy precarias en el caso nuestro y en general en el mundo entero. No hay ninguna estadística que nos diga, por ejemplo, que nos dé una serie de sindicalización mundial. Todas son fragmentarias. Hay que reconstruir, hay que sumar, hay que hacer un montón de ejercicios estadísticos para tener un valor. En el caso nuestro tenemos una serie comparable desde 1987 en adelante, ¿no? Con todas las variables que uno podría requerir para un tipo de estimación como esta. Entonces, en 1987, para conseguir un 1% de incremento salarial, se requerían aproximadamente 46.000 días hombre paralizados. Pero ¿cómo? No, ¿cómo una cifra tan grande? ¿Estás seguro? Claro. Te equivocaste, calculaste mal. No, significa que todas las huelgas, multiplicado por todos los involucrados en las huelgas y por todos los días de huelga, daba 46.000. Entonces, como promedio, ese volumen de huelga, de paralización en la economía chilena, daba lugar a un 1% de incremento salarial. ¿Me explico o no muy bien? Dame Por más ejemplo, elementos. En un periodo determinado existe un número determinado de huelgas, ¿Ya? las que sean, 80 huelgas en un año, de diferentes empresas. Cada huelga involucra diversa cantidad de personas. Okay. Y cada huelga dura diversa cantidad de días. Entonces, para obtener este valor, días hombre paralizado, es la multiplicación de todas las huelgas por todos los días que duraron, por todas las personas involucradas. Entonces eso nos da finalmente que en 1986, para obtener un 1% de incremento salarial, requeríamos 46.000 días hombre paralizado. Okay. ¿Qué pasa en el 2013? Necesitamos 300.000 días hombre paralizados. Eso dicen las estadísticas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lee? Primero, las empresas son más insensibles a la huelga. O sea, soportan más la huelga. Pueden estar mucho más tiempo paralizando y la empresa resiste más. O sea, por último, tarda más en hacer una oferta aceptable. Segundo lugar, tienen herramientas que permiten sortear esta paralización de la producción. Tercer lugar, la tecnología permite finalmente que puedan producirse sucedáneos de los trabajadores paralizados. Y además también las normas legales permiten contratar reemplazo y todo tipo de artimañas de esa naturaleza. El resultado final es que requerimos que el sindicato haga un esfuerzo varias veces mayor del que tenía que hacer antes para obtener lo mismo. Entonces uno podría preguntarse, a la luz de esas estadísticas, ¿qué ha pasado con la eficacia de la organización? Y efectivamente, la primera conclusión es que esa eficacia ha caído drásticamente. O se ha incrementado la eficacia del empleador. Pero es relativo, así que es lo mismo. Pero el sindicato ha reducido su capacidad porque tiene menos miembros, porque hay más sindicatos, porque su capacidad negociadora, su amenaza de paralización es cada vez más irrelevante. Si en realidad tenemos muchos sindicatos y uno solo paraliza, no tiene significación alguna, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, la misión del sindicato cada vez cuesta más llevarla a cabo. Y eso yo creo que tiene un correlato en el mediano plazo de desafección. Porque la gente no lee la estadística, la gente no se entera de este dato que acabo de entregarte, ¿ya? Pero sí, en el mediano plazo, la gente lee que su organización es irrelevante. Que la empresa puede vivir perfectamente con un sindicato que esté en contra. Que la empresa perfectamente puede soportar una huelga, porque tiene varios sindicatos, tiene varios RUT, además. Entonces, no es lo que en teoría pensamos siempre respecto al sindicato y a la negociación colectiva, que es la paralización o la amenaza de paralización de la producción.
Hoy día no existe eso. Bueno, ¿y hay alguna esperanza para esto o nos deprimimos del frente? Yo creo que, por ejemplo, el cambio en las condiciones del trabajo generan un marco nuevo, distinto. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, titularidad del sindicato para negociar, significa que tenemos un incentivo muy fuerte para que los trabajadores contratados se incorporen a los sindicatos. ¿No? O sea, con ese solo hecho cambia completamente el panorama de la negociación colectiva. En vez de tener sindicatos absolutamente irrelevantes en número, tendríamos sindicatos más fuertes. Y si tenemos sindicatos más fuertes, la amenaza de la paralización es mucho mayor. ¿Ya? O sea, con ese solo hecho cambian las condiciones. Si tenemos, por ejemplo, ley de piso, significa que la gente podría observar mejoras reales en sus remuneraciones. Y ahí cambia completamente lo que acabo de señalar como estadística, porque tener un 1% sería mucho más fácil que hoy día. Porque en realidad es que hacer un gran esfuerzo en la negociación por recuperar lo que existe, antes de pensar en incrementar los salarios. ¿Qué tal? Bueno, ese era Pato Escobar. Llegó la hora de almorzar. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti.